Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Dándole las gracias al Señor inmediatamente por permitirnos llegar hasta ustedes. Y vamos a pedirle al Señor que de inmediato nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud. La salud, que es lo más importante. Todo lo demás está de más. Señores, hoy el contenido es abundante, por lo tanto necesito que te quedes aquí, que compartas este contenido en todas tus redes sociales. A los que aún no se han suscrito en este canal, les invitamos, suscríbanse, activando las notificaciones y también apoyándonos ahora mismo dándole a me gusta. Señores, una gran cantidad de un gran contenido el día de hoy, pero la principal noticia es la visita del secretario del Departamento de Estado, el secretario Anthony Blinken del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se reunirá con Luis Abinader previo a una visita en Haití. Primero se había anunciado que Anthony Blinken visitaría Haití y nos encontramos extraño que no habían anunciado la llegada de Blinken a la República Dominicana, que tenía pautada una agenda también con la República Dominicana. Bueno, pues 2 días después hacen ya este anuncio el día de hoy que Anthony Blinken nos viene a visitar. Pero mientras tanto, vamos a ver qué contenido te tenemos hoy para que te quedes, quédate pendiente el día de hoy. Bendiciones a los que están llegando inmediatamente y con nosotros está aquí Cristian N. Gracias por acompañarnos siempre, Cristian. Bendiciones también para José Antonio Montilla Rodríguez. Dice que viene a bajar línea a la República Dominicana. Yo no sé si viene a bajar línea. Yo lo que sé es que una especie de presión viene a ejercer Anthony Blinken aquí a la República Dominicana. A los tuiteros, a los que nos ven desde X, les pedimos también compartir. Denle RT a esta emisión en directo, porque acabamos de copiar también a Anthony Blinken y al Departamento de Estado y a Luis Abinader para que sepan que le estamos dando seguimiento a todas las noticias para, si hay que salir a defender este país de la presión que se ejerce, pues lo haremos con los medios con que el Señor ponga a nuestra disposición. Bendiciones para Enrico Ferni, Mercedes Rojas, Francisco Ventura y Matías Polanco, ya aquí con nosotros. Señores, ya para entrar en el contenido, lamentable. Atención aquí. Lamentable lo sucedido en los Estados Unidos. Hubo un tiroteo de estos que el pueblo norteamericano siempre lamenta. Y es que en una de las escuelas de los Estados Unidos, esta vez en el estado de Georgia, vamos a ver inmediatamente dónde fue, en el sector o en la localidad de Apalache, en el Apalache, ahí en una escuela secundaria, hubo un tiroteo que ha dejado saldo de vidas humanas. Lamentablemente han muerto personas y, señores, cada quien sufre, cada estado, sin importar lo desarrollado que tú estés, sufre de algo. La República Dominicana, nosotros no nos salvamos de este desastre que tenemos, tanto en el tránsito en la República Dominicana como en la manera de conducir de los dominicanos, y por eso tenemos uno de los países con la mayor cantidad de accidentes y de vidas que se cobran vidas, accidentes fatales en nuestro país. Pero los Estados Unidos no se quedan atrás. También tienen una cuota de problemas. Todos los países tienen problemas, señores. Todos los países, no nos queda de otra que desde aquí nosotros desearle a los norteamericanos que puedan pasar por esto, solidarizarnos con las víctimas y que ver cómo se resuelve esta vaina, pero cada nación tiene su problema. Y de inmediato te presento aquí rapidito, ya que no es el tema principal, pero aquí vemos que esto fue actualizado hace una hora. 2 estudiantes y 2 maestros muertos en tiroteo en escuela secundaria de Georgia. Y lo cruel de todo esto, señores, y lo difícil y lo que a veces no entendemos es que un estudiante de 14 años de la escuela secundaria Apalache en Winder, Georgia, fue detenido y será acusado de asesinato, dijeron
las autoridades. Difícil la situación que viven en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo le pongo parte de las noticias. Al menos 9 personas resultaron heridas. Esto es más de lo que debe saber. Esto es según el New York Times. Un estudiante de 14 años abrió fuego en su escuela secundaria de Georgia el miércoles, hoy en la tarde, matando a 2 estudiantes y 2 maestros. Claro, nos enteramos en la tarde, pero no sé bien la hora en lo que pasó esto. 2 maestros también antes de entregarse a los oficiales de recursos escolares, según las autoridades, quienes dijeron que el sospechoso sería acusado de asesinato. Apenas un mes después del comienzo del nuevo año escolar en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia, los estudiantes describieron su terror como un encierro que inicialmente pensaron que era un simulacro, pero resultó ser todo lo contrario. Dijeron que oyeron disparos y se atrincheraron en las aulas. Luego huyeron al campo de fútbol para reunirse con sus ansiosos padres. Estudiantes y profesores se apiñaron con miedo mientras escuchaban los disparos. Vamos a ver las últimas actualizaciones con todo esto. Las últimas actualizaciones, déjenme ponerlo en español para todos ustedes. Ponerlo en español aquí, me dan un segundito. No se quiere poner, pero vamos a actualizar para ponerlo en español. En una entrevista con CNN, Leila Sayarat, una estudiante de tercer año en la escuela secundaria Apalachee, dijo que se sentó junto al tirador. Lo describió como un niño tranquilo que recientemente se había transferido a la escuela y que a menudo se saltaba clases. Nunca hablaba realmente. Dijo, no podía decirte cómo sonaba su voz, ni siquiera describirte su rostro. Simplemente estaba allí. Una madre y su hija soportaron confinamientos en escuelas separadas antes de poder reunirse. Estos son los últimos actualizaciones con relación a este hecho, señores, que en los Estados Unidos, otro tiroteo en una escuela. Ahí está, acusan a un joven de 14 años de atacar una escuela en Georgia, la escuela Apalachee en Winder, Georgia. Esto es increíble, pero nosotros nos solidarizamos con las víctimas y familiares de las víctimas, así como también del recinto, ahora que empiezan también las clases en la República Dominicana, para que ustedes vean, esto no es un problema en la República Dominicana. Esto no es una situación en la República Dominicana. En la República Dominicana se nos puede ir la luz. En la República Dominicana se te acaba el gas. En la República Dominicana la comida puede estar cara y a veces no ser suficiente. En la República Dominicana tenemos salarios bajos, tenemos salarios que no pueden cubrir la canasta básica. En la República Dominicana tenemos una corrupción tremenda. En la República Dominicana tenemos el sistema de transporte, aunque un sistema público que funciona, pero en un tránsito malísimo. En la República Dominicana tenemos un narcotráfico fuerte. Tenemos muchas debilidades en la República Dominicana. Y otros países, por más desarrollados que estén, tienen problemas graves, porque esto es un problema que ataca una institución. Atención con esto. Estos ataques, que yo no quisiera decirlo ya, pero son catalogados como erroristas. Ustedes saben a los que me refiero. Lo digo de una palabra para que no venga YouTube. Errorista. Estos ataques erroristas no sabemos si es doméstico, si es errorismo doméstico, porque al parecer no es internacional. Pero esto es peor si es doméstico. Esto es por personas que están pasando por situaciones, como vemos aquí también en la República Dominicana, que estamos nosotros dándonos cuenta de que estamos en una crisis de salud mental en la República Dominicana, señores. Una crisis de salud mental porque estamos viendo situaciones que no se veían antes. No se veían antes estas situaciones de salud mental, como el día de ayer, que una persona le emprendió a tiros contra otro grupo de hombres por un juego de dominó. Vemos como recientemente una madre despega la cabeza de su hija
O sea que en la República Dominicana estamos viviendo por una crisis de salud mental también, pero los Estados Unidos lo que está viviendo es increíble y no los Estados Unidos, porque lo que pasa es que las noticias norteamericanas llegan más rápido a todo el mundo, porque es la potencia, por lo menos en el hemisferio, en este hemisferio, el hemisferio occidental donde nos encontramos, donde Estados Unidos es la potencia hegemónica. Entonces yo te pregunto, te quiero hacer partícipe. ¿Tú crees que por Estados Unidos ser una potencia está exenta de problemas? ¿Qué problema es peor? ¿El problema que tiene la República Dominicana con la corrupción o el problema que tienen los norteamericanos que no hay seguridad en las escuelas? Señores, no hay seguridad en las escuelas. ¿Cuántos tiroteos no se están dando? Entonces no hay seguridad en las escuelas norteamericanas. El país que debe ser el país más seguro no tiene seguridad en sus escuelas. Pero aún así, gracias a Dios, le da el deseo a los padres, a los jóvenes, de ir a la escuela aún. Porque por esto, porque haya pasado. Ahora, ¿ustedes creen que en Estados Unidos digan que esto es un caso aislado? Esta es la pregunta. Escucha la pregunta. ¿Crees que este suceso, este acto lamentable que un niño de 14 años haya atacado a su propia escuela y hayan perdido la vida 2 maestros y 2 estudiantes? ¿Tú crees que esto es ya un caso aislado? ¿Puede hablar los Estados Unidos de un caso aislado? Esto ya es una tendencia. Esto ya es una tendencia. Por lo tanto, nosotros desde aquí entendemos que los Estados Unidos debe de recomponerse. A la verdad que luego de esta administración han pasado muchos, no recuerdo en la de Donald Trump, pasaban también, porque esto es un asunto ya endémico de los Estados Unidos. Es peligroso ir a las escuelas, tú no sabes dónde va a iniciarse un tiroteo. Pero nada, nosotros estamos aquí para, desde ahora nos solidarizamos con el pueblo, con todos los pueblos que sufren. Le tocó ahora a Estados Unidos, un pueblo al sur de Estados Unidos, en el estado de Georgia, en Apalachee Winders. Creo que Apalachee es la escuela. Así que esta es la noticia principal que te traigo el día de hoy. Pero, no, perdón, esta es la noticia, la primera noticia que te traigo. La noticia principal es la visita de Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señores, este hombre va a ser recibido en Haití, porque primero hay una visita en Haití por el Consejo Presidencial de Transición en Haití, pero también va a ser recibido por el primer ministro de Haití, Gary Conille. El primer ministro tiene, como quien dice, en protocolo internacional, está al mismo nivel que Anthony Blinken, que es secretario de Estado, como antes eran todos secretarios de Estado, incluso aquí en la República Dominicana eran secretarios de Estado, luego es que pasan a ser ministros los que asisten en los ministerios o en las secretarías al presidente. Pero sucede que también Anthony Blinken va a ser recibido por Luis Abinader. Yo no me quiero meter en chisme, pero Luis Abinader es un presidente electo por la voluntad popular y Anthony Blinken en los Estados Unidos no es una personalidad electa. Anthony Blinken es designado. Entonces, Luis Abinader, en asuntos protocolares, a Luis Abinader es que lo presentan por encima de todos los primeros ministros y secretarios de Estado, porque es presidente de la República Dominicana. Pues aquí vemos cómo Anthony Blinken se va a reunir, que no está mal, si es de cortesía. Si es de cortesía, mira, yo voy a pasar por Haití y quiero hablar contigo, si es de cortesía, pero ya esto ha sido anunciado, que hay una visita del Departamento de Estado de los Estados Unidos al presidente de la República Dominicana. No es nada extraño, pero recordemos que a Luis Abinader lo han visitado subsecretarios de Estado y Luis Abinader tiene que recibirlo. Lo han visitado militares,
a Luis Abinader y Luis Abinader tiene que recibirlos. O sea, a nivel protocolar, quien tiene que visitar a Luis Abinader y Luis Abinader recibirlo es Joe Biden. Pero sabemos que somos un país que, aunque nos merecemos todo el respeto, esta nación debe de respetarse y darse a respetar. Pero como somos unas personas que le damos acogida a los que vienen aquí, bueno, pues muy bien. Entiendo que no está mal, aunque se debería llevar el protocolo de que cuando venga Anthony Blinken, ¿quién debería de recibirlo? Al secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién debería recibirlo? ¿Quién tú crees en el gobierno dominicano que debería recibirlo? Pues quédate, gracias a los que están llegando y ya nos están apoyando con los me gusta. Necesito que ahí le estén dando a me gusta y también le estén dando a los corazoncitos. Aquí le dan arriba a los corazoncitos. Le dan arriba los corazoncitos, sí, le dan a la pantalla ahí varias veces, señores. Con eso nos apoyan bastante. Los que están llegando ahora, que aún no se han suscrito, eso no cuesta nada. Eso es gratis. Y para suscribirte solamente tienes que bajar los comentarios así para abajo. Lo bajas así y le das a suscribirte ahí al lado de mi nombre. Y ahí mismo aprovechas y le das a me gusta. Y luego le das de nuevo al chat y mira cómo sube. Le das de nuevo al chat y mira cómo suben los comentarios. A suscribirse todos, a los que nos están viendo en X, bendiciones a los tuiteros que nos están viendo en X, ahí le tagué a Luis Abinader, etiqueté a Luis Abinader, a Anthony Blinken también para que vean este contenido. Yo espero algún día que estas autoridades vean este contenido. Así que yo lo copié, denle RT y denle a me gusta a este contenido para que le llegue a Anthony Blinken. Porque, señores, ¿tú crees que los Estados Unidos vienen en visita de cortesía a la República Dominicana? Vamos a hacerte un pequeño sondeo. Quiero saber qué ustedes piensan. La visita de Blinken en RD es de cortesía. Mira qué pregunta. ¿Es de cortesía? ¿Sí o no? Porque ya ahí están los temas que supuestamente ellos van a tratar. Pero es increíble cómo van a tratar temas incluso de otra nación. Ya tú te imaginas más o menos a cuál nación nos referimos. Por eso te pregunto, también puedes ponerlo en los comentarios. Los que nos están viendo desde X pueden ponerlo en los comentarios también. Dentro de esta emisión en directo, pueden ponerlo en los comentarios, pero déjame ver quién está aquí adentro del video. Lo estoy viendo aquí. Saludos a todos. Saludos a los que nos ven desde X. Así que pueden comentar desde ahí para que su comentario suba de esa manera, señores. Necesitamos ver los comentarios de los que nos están viendo en X, que ahora mismo hay 20 personas. Así que a comentar, señores. Vamos a esto. Vamos a ver primero la visita que hará en Haití Anthony Blinken. Vamos a ver esto inmediatamente. Blinken llegará a Haití el jueves para apoyar la misión multinacional de estabilización. Esto es de la agencia AFP Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken visitará Haití el jueves, mañana, para apoyar una fuerza multinacional de seguridad y debatir las nuevas formas de financiación para la estabilización de ese país devastado por la violencia criminal, anunció el Departamento de Estado. En esto debo de aclarar que le hemos estado dando seguimientos, incluso desde aquí, desde Análisis Políticos con Jaime Bobadilla, a el accionar de Gary Conille como primer ministro de Haití, así como también a Kenia, a la fuerza multinacional liderada por Kenia. Y tienen 2 semanas que están haciendo ataques, que están llevando a cabo operaciones en contra de las pandillas. Lo que esperamos. Aunque hay algunas noticias, esperamos que se espera que las bandas respondan, eso se espera. Por eso me imagino que va a ser una especie de presión Anthony Blinken para que también haya Kenia meta mano.
Porque ustedes saben lo que dijo Kenia. El día de hoy salió que Kenia dice que no hay cuarto, no le están pagando. Kenia está diciendo, ¿dónde está la carne? Que yo no la veo. No le están pagando a Kenia. Entonces Anthony Blinken va para allá, me imagino que a ponerse de acuerdo con ellos, a repartir un dinero para que esa gente motivada salga a perseguir a las pandillas. Entonces, va a meter presión Anthony Blinken en Haití. Ponlo ahí en los comentarios. ¿Tú crees que Anthony Blinken también va a meter presión a los tuiteros que están llegando ahora a comentar y a compartir? A los tuiteros? Saludo a Sonia que está aquí con nosotros. ¿Cuánto tiempo, Sonia? Bendiciones. Ya regresó de nuevo, está aquí con nosotros. Bendiciones para Esperanza Pinales, Minerva Pérez, Maritza Pichardo, Matías Polanco, Aisha Ambrois, Juan Oponen, Nadime Miller, fuerte abrazo, Juan Ventura, Mercedes Rojas, Lilia Tiburcio, Carolina Pérez, entre otros, porque hoy el contenido, también Altagracia acaba de llegar, hoy el contenido es amplio y vamos a seguir con las informaciones. A los que están llegando ahora, ya vimos esta noticia, rapidito vimos esta noticia de la última actualización sobre el tiroteo en la escuela de Apalachee en Winder, Georgia, en el estado de Georgia. Estuvimos viendo esto y ahora para ustedes estamos viendo aquí la visita de Anthony Blinken, qué se espera y cuál es el motivo de esta visita. Nos quedamos aquí en que Anthony Blinken va a debatir las nuevas formas de financiación. Señores, es dinero. Kenia quiere cuarto. Kenia quiere cuarto. Kenia quiere dinero. Ok, me trajeron aquí. ¿Y el dinero? ¿Para qué? ¿Para ir a Barahona a beber ron? No se sabe. Pero lo que se espera es que metan mano con las pandillas. Blinken discutirá los próximos pasos para la transición democrática de Haití. Eso es importantísimo, que se espera que en el 26 ya hayan elecciones. Y el apoyo de Estados Unidos al pueblo haitiano, dijo el miércoles, hoy, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La visita bajo fuerte seguridad. Atención, barbecue. Atención, Vitelon Innocent. Atención, hizo. Atención, Wilson Joseph. Atención, Anthony Blinken. Usted va para Haití. Me imagino que usted va con Rambo. Atención, esto no es relajo. Uno lo dice tipo relajo por esta comunidad de análisis políticos, la confianza para los que están llegando nuevos. Le puse ahí la encuesta. La visita de Anthony Blinken en RD es de cortesía. Contéstenla, por favor. Puede que algunos entiendan que esto es un relajo. Esto no es un relajo. Lo que pasa es que los dominicanos le buscamos el lado jocoso a todo. Anthony Blinken tiene que ir con Rambo, con un boina verde, con un soldado universal, con Jean-Claude Van Damme, con Terminator, con Chuck Norris. ¿Con quién más tiene que ir Anthony Blinken a Haití? Porque se va a enfrentar con las pandillas más, para mí, Haití es la pandilla más peligrosa que tiene América, el occidente, este hemisferio occidental. Esa es la pandilla más peligrosa. Al igual comparada con las maras y esas de Centroamérica, pero las de Haití son pandillas estructuradas. Y son bien estructuradas porque son apoyadas y financiadas incluso por fuertes empresarios norteamericanos, poderes de facto que pueden estar en contra incluso de la misma estabilidad de los Estados Unidos. Yo no sé, pero siempre es peligroso ir a Haití y más una ficha como lo es Anthony Blinken. Anthony Blinken viene siendo el caballito en el ajedrez. Joe Biden, el rey, Kamala Harris, viene siendo la dama negra, así mismo. Y el caballo viene siendo Anthony Blinken, que va a todos los países.
aquí se va a enfrentar con gente. Entonces, bajo una fuerte seguridad, la visita bajo fuerte seguridad se produce 2 meses después del arribo de agentes de la policía kenianas al país más pobre de América para poner en marcha una misión largamente esperada y respaldada por los Estados Unidos para empezar a restablecer el orden. Mientras los residentes señalan la violencia persistente de las pandillas que se apoderaron de alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe, los funcionarios estadounidenses ven signos de progreso, como la reanudación de los vuelos comerciales y una presencia cada vez mayor tanto de la Fuerza Internacional como de la policía haitiana. Yo quiero que pongamos atención a esto. Reanudación de los vuelos comerciales. Atención a esto. Pongan en Q eso ahí. Reanudación de vuelos comerciales. Recuerdan que República Dominicana y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo, un tratado de cielos abiertos. Así que atención a esto, que esto puede entrelazarse todo. Reanudación de vuelos comerciales y a algo que pidió la canciller haitiana el 16 de agosto, ahora a principios de agosto, hace un mes más o menos, pidió algo la canciller haitiana Dominique Dupuy. ¿Qué fue lo que pidió Dominique Dupuy? ¿Recuerdan ustedes que Luis Abinader, el gobierno dominicano, invitó a Haití a la toma de posesión de Luis Abinader el 16 de agosto? Y ellos rechazaron esa petición por una razón. ¿Cuál fue la razón por la que Haití rechazó la petición de participar en la toma de posesión de Luis Abinader? Le rechazó esa petición a la República Dominicana. ¿Cuál fue la razón? Pónganla aquí en los comentarios porque esa razón está relacionada con esto que está aquí. Estamos asistiendo a un aumento espectacular de las patrullas y operaciones destinadas a restablecer la seguridad y la sensación de normalidad en Haití, declaró Brian Nichols, el principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental. Señor Brian Nichols, yo creo que usted está hablando mentiras. Yo creo que usted está hablando mentiras. ¿Recuerdan cuando yo le dije hace 2 semanas que por fin, después de una gran presión que se hizo a nivel primero local en Haití, los haitianos diciendo que Kenia no estaba haciendo nada, hasta nosotros aquí estuvimos haciendo videos diciendo que Kenia no estaba haciendo nada y que se estaba perdiendo el dinero, pues ellos iniciaron una operación. Yo dije que las bandas iban a contestar, pero luego no ha pasado esto, sino que continúa la operación de la policía haitiana, muy bien, fuerzas del orden de la fuerza del ejército haitiano y también los kenianos, muy bien. Recuerdan que yo lo dije aquí. Pues ahora han continuado y oye, este hombre a mí me va a decir, si usted quiere saber de Haití, no hable con Gary Coney. Si usted quiere saber de Haití, no hable con haitianos. Si usted quiere saber de Haití, tiene que estar aquí todas las noches en Análisis Políticos con Jaime Bobadilla, porque esto es un prime time especial para defender mi soberanía, mi país, al servicio de esta comunidad. Pero aquí nosotros estamos leyendo las noticias de Haití todos los días, y no es verdad. Los haitianos que nos están viendo aquí, atención a los haitianos que nos están viendo aquí, es verdad que hay una sensación de normalidad en Haití, porque no es que lo diga yo. Lo que pasa es que tengo alrededor de 1000 videos de cómo está la situación en Haití. Yo te puedo buscar videos de gente muerta. Yo te puedo buscar videos de ataques. Yo te puedo buscar videos de secuestros. Yo te puedo buscar videos de narcotráfico. De eso yo te busco videos. De tiroteos. Te busco videos de cuando Gary Coney tuvo que salir huyendo. Entonces, por 2 días, 2 operaciones en 15 días. 2 operaciones en 15 días. Ya dice de que una sensación de normalidad. Cuidado, Anthony Blinken. Anthony Blinken, la República Dominicana. Atención, Anthony Blinken.
La República Dominicana se hace responsable de usted en suelo dominicano. Pero toda vez que usted llegue a Haití, que por cierto, su departamento de Estado, el que usted maneja, tiene una alerta de seguridad máxima en Haití y le ha pedido a los norteamericanos que no visiten Haití. Usted lo va a visitar ahora, Anthony Blinken. Usted asume. Señores, a los que nos están viendo en Twitter, yo copié ahí a Anthony Blinken. Compártanlo, de por Dios. Este hombre no se puede llevar de lo que les dicen. ¿Tú te imaginas que Anthony Blinken, que lo que tiene problemas, que Gaza, que Rusia, que África, que China, vengan y le digan la sensación de normalidad en Haití y que este hombre venga a Haití como que él es un turista? No, no, Anthony Blinken. No se lleve de Brian Nichols. Es una semana que hay, y no es tranquilidad. Es una semana que Kenia, la policía de Haití y las Fuerzas Armadas de Haití, un equipo SWAT de Haití, han estado haciendo algunos operativos, pero no hay sensación de seguridad. Los haitianos que nos ven aquí, ¿hay sensación de seguridad en Haití? Dice, pero también necesitamos ver los progresos en el aspecto político, dijo Nichols a los periodistas, afirmando que Blinken presionará para que se celebren elecciones que no se realizan en Haití desde el 2016. Pero no tiene que ir Blinken para allá. Nosotros todos los días pedimos presión, pedimos que hayan elecciones en Haití. Todos los días. Y no sacamos a Ariel Henry porque ni eso hizo. Y digo sacamos porque yo estaba a favor de que saliera. Y todos los días ahí. Estados Unidos y las naciones caribeñas ayudaron en marzo a negociar un plan que llevó a la instalación de un consejo de transición que representa a las principales partes interesadas y un primer ministro interino, Gary Coney, que se desempeñará hasta la celebración de las nuevas elecciones. Esto es cuanto Anthony Blinken va a visitar Haití. Hablar del financiamiento, que para mí es lo más importante, hablar del dinero a las tropas de Kenia y si es posible decir, aquí hay el dinero para que vengan 400 más, porque hay 400 kenianos, señores. Bendiciones para Luisana Munweiler. Gracias por estar aquí con nosotros. Sofía, Rudilania Santana, Josie Binet aquí con nosotros. También vamos a ver quién más está aquí. Virgilio Reyes, bendiciones, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Vicente Rodríguez, entre otros. Bendiciones a Samil Pérez, Paulino Peguero también. Gracias a Adriana Vargas por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Necesitamos ver esos me gusta, que hay más de 200 personas si no hay 200 me gusta. A darle a me gusta a los que no nos han visto. Señores, a los que quieran aportar para esta plataforma, atención, importantísimo. Hemos recibido mucho apoyo de parte de ustedes, pero sé que hay personas que a lo mejor no saben cómo hacerlo. Miren, le dan para abajo ahí a los botones y aquí van a tener, miren, el super chat. Y con el super chat ahí apoyan esta plataforma dándole, aportando y poniendo su chat, destacándolo también a los super stickers. Con eso nos ayudan bastante, ya que somos el único youtuber que trabajamos con este calor, al igual que tú, con este calor, con estos sudores. Estamos aquí trabajando para todos ustedes. Señores, les hice una pregunta al inicio. Estuvimos hablando, solidarizándonos con el estado de Georgia ante este terrible suceso de que un joven de 14 años disparó contra sus compañeritos y profesores también. Así que lamentable lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es para que ustedes vean que todo lo que pasa en los países no son exentos. Ningún país, por más estadounidense que sea, ruso que sea, siempre pasan cosas difíciles. Ahí estuvimos hablando sobre esta situación lamentable en esta escuela de los Estados Unidos. Y hablando de la visita también de Anthony Blinken en Haití, que va a bajar líneas a Haití y hablar sobre el financiamiento, que es lo principal
que tiene que hablar Anthony Blinken, los cuartos de Kenia, ¿dónde están? Porque a pesar de todo, Kenia tiene derecho también. Entonces, por eso yo te pregunto a ti. Por esto esta fue la pregunta que hice al principio. Miren aquí, Blinken y Abinader tratarán sobre la seguridad de Haití. Sobre la seguridad de Haití y las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ir a hablar sobre la seguridad de Haití Anthony Blinken con Abinader? ¿Qué tiene que ver Luis Abinader con la seguridad de Haití? Díganme algo, invéntense algo, invéntense algo. ¿Qué tiene que ver? Pónganlo los tuiteros también, de por Dios, ni un comentario de los tuiteros, de por Dios. Ah, pues yo estoy gastando recursos en los tuiteros y los tuiteros me sueltan en banda. Oye, eso, 44 tuiteros ahí, pero nada, que le aproveche mirar lo que miran, como dice Joaquín Sabina, en noches de bodas. Que le aproveche mirar lo que miran a cada uno de ustedes, señores. Anthony Blinken y Luis Abinader van a hablar de la seguridad de Haití. Tú votaste para que Luis Abinader hable de la seguridad en Haití, no de Haití, en Haití, la seguridad en Haití. Pues esto es Haití. República Dominicana es Haití. Yo hago esto para que Luis Abinader y Anthony Blinken le llegue este contenido. Por eso necesito el apoyo de todos ustedes para que le llegue este contenido, para que Anthony Blinken entienda y Luis Abinader que la República Dominicana no tiene nada que ver con la seguridad en Haití. ¿Por qué Anthony Blinken y Luis Abinader no van a hablar de la seguridad en la frontera dominicana? Virgilio Reyes con nosotros, bendiciones, gracias por ese super sticker, querido, super sticker, que Dios se lo multiplique al 100 por 1 en salud y en abundancia y que usted pueda disfrutarlo también con su familia aquí en la tierra y en el cielo con la vida eterna. Gracias por ese aporte. Entonces, señores, la pregunta que hice al inicio del video, qué bueno que están llegando más. Atención, los que aún no se han suscrito, suscríbanse. Compartan en todas sus redes sociales, envíenlo a WhatsApp ahora mismo, que vamos a hablar de la presión, pero esto es en una olla de presión, botando candela y el vapor. ¿Se acuerdan cuando? Porque ya República Dominicana no aguanta más. Y te voy a adelantar un video que estamos preparando de las presiones internacionales, me da esta cosa decirlo, de Haití en contra de la República Dominicana. Haití ya ha hecho lo peor. Lo que Haití ha hecho a la República Dominicana es para nosotros ahora mismo iniciar las deportaciones masivas y sacarlos a todos. Lo que Haití ha hecho. Señores, lo que Haití le hizo a la República Dominicana, calladito. Hoy estamos a 4. Lo que Haití hizo hace 2 días, el día 2. Este lunes pasado, lo que Haití le hizo a la República Dominicana es para no perdonárselo jamás. Porque una cosa es la tiradera que tengamos aquí entre los gobiernos y cualquier vaina, pero lo que Haití hizo, junto con una rumba de traidores y de enemigos de RD, es para que Luis Abinader ni siquiera acepte hablar de esto. Primero, de las relaciones de entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. ¿Quiénes son los que tienen que hablar de las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe? Yo estoy hablando del título nada más, no he salido del título. ¿Quiénes son los que tienen que hablar de las relaciones entre Santo Domingo, República Dominicana y Puerto Príncipe? Solamente somos Haití y República Dominicana. ¿Por qué tiene que venir Blinken a esto? Pero está bien, vamos a suponer que él quiera hablar de intermediario. Vamos a suponer que sí. Pero ¿qué tiene que ver entonces? Yo te pongo aquí. ¿Qué tiene que ver la seguridad en Haití? ¿Va a enviar una fuerza dominicana a luchar con las bandas? No. Por la misma resolución de la ONU, el país que está en la frontera no puede intervenir. Entonces, ¿de qué seguridad del diablo? ¿Seguridad del diablo?
Marjorie estuvo con nosotros ayer y dijo que Blinken es el diablo. Esa es su opinión, yo se la respeto, pero ahora yo pregunto, ¿qué seguridad del diablo tenemos nosotros que ver en Haití? Nosotros tenemos que ver con la seguridad en República Dominicana. Entonces, si estos son los temas, yo te pregunto, y tú valientemente hice esta consulta. La visita de Anthony Blinken a República Dominicana, porque él primero va a agotar una agenda en Haití. La visita de Anthony Blinken en la República Dominicana es de cortesía. Ponlo ahí en los comentarios. Pero te pido, por favor, activa las notificaciones, comparte este contenido, dale a me gusta también, porque voy a hacer un video que te vas a dar cuenta que ya los haitianos, ¿tuviste la raya? ¿Tuviste la raya? No la frontera, eso que ellos la pasan como les da la gana. La raya, el colmo, ya Haití pasó la raya. Haití pasó la raya. Y yo, a pesar, ustedes saben, aquí hasta me han criticado mi misma comunidad, y yo lo admito, que a veces yo soy muy suave con los haitianos, pero con esto los haitianos se pasaron. Estamos preparando ese video para que tú lo veas, cómo nos están jodiendo, calladitos, y no con la invasión a nivel internacional. Entonces, con la noticia principal de esta noche, Blinken y Abinader tratarán sobre la seguridad en Haití y las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. Esto es de la agencia EFE en los Estados Unidos. Pero déjame decirte algo. ¿Recuerdas que Luis Abinader está en los Estados Unidos ahora mismo? Luis Abinader está en los Estados Unidos. Cada vez que Luis Abinader va a los Estados Unidos, muchos entienden que él va a hacer a interrogatorios. Atención, esto no me consta, no tengo pruebas. Pero qué vaina que cada vez que Luis Abinader, atención a esto, que cayó un regidor por narcotráfico, un regidor del BIS, que por cierto no es de los aliados del PRM. El BIS creo que iba con la fuerza del pueblo. El BIS, el partido Bloque Institucional Democrático, creo que es, el Bloque Institucional Socialdemócrata, creo que es. Pero que el narcotráfico aquí aporta en todos los partidos. Entonces, agarran preso a este regidor y Luis Abinader tiene que ir a Estados Unidos. Pero también se da a veces al revés, que Luis Abinader va a Estados Unidos y cuando viene agarran un político de su partido. Esto se ha dado, no estoy diciendo que va a pasar ahora, no lo estoy diciendo, pero se ha dado. Lo que más suspicacia me da es que Luis Abinader está en Estados Unidos, Blinken viene mañana. Blinken viene mañana, vendrán juntos. O ahí van ellos, ambos a dos, agarraditos de mano. Dice Eduard Brazovan, mínimo, República Dominicana es una colonia de los Estados Unidos. Tú sabes que la República Dominicana es una colonia de los Estados Unidos dependiendo del pensamiento y la ideología del presidente de turno. Balaguer le demostró a los Estados Unidos que este país se respeta. En la cabeza de Luis Abinader, yo no dudo que Luis Abinader quiera que este país sea una colonia de Estados Unidos, porque si esta es una colonia de Estados Unidos, Luis Abinader vendría siendo el virrey, el señor comendador con su chica Raquel da Silva, ¿cómo que se llama ella? Albaje. Yo felicito a ese periodista Jaime Bobadilla, que yo soy mocano, me voy a referir al presidente que iba a acabar con la delincuencia de este país y con el de Haití. Este presidente actual es al revés, porque una cosa es, gracias Juan Polanco Lizardo, usted es de Moca, mi abuelo de parte de madre, era mocano de los Guzmán de Moca, seco, sacudido y medido por buen cajón. Así era mi abuelo.
perseguido cuando Balaguer no era balaguerista, era del PRD. Mi abuelo, sindicalista de los choferes de aquí del distrito. Ya tú sabes, cuando se armaba una huelga, los buscaban a todos los sindicalistas. Esa visita de Blinken tiene gato encerrado y me lo está diciendo un gato. Miren ahí el gato, miren. Si el gato está diciendo que hay gato encerrado, ya ustedes pueden saber. Entonces, este hombre, vendrán juntos ellos dos. Esto es lo que me genera suspicacia, que Luis Abinader va para allá cuando va a recibir al jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué temas van a tratar? Seguridad en Haití. ¿Tú crees que esto es un tema para tratar con otro? O sea, los haitianos van a permitir que el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos hable de su seguridad con el presidente dominicano. No, pero ya ni los haitianos se respetan. Eso sí es una colonia. Ya ni los haitianos se respetan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará este jueves a Haití para revisar los procesos de la misión multinacional de seguridad en el país, liderada por Kenia, y reiterar la necesidad de nuevos aportes a la comunidad internacional para que el país pueda celebrar elecciones lo antes posible. Blinken se reunirá con el primer ministro interino Gary Conille, con el Consejo Presidencial de Transición, al tiempo que revisará los avances de la principal base de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, dotada desde junio con 400 policías kenianos, con un contingente muy inferior a los 2.500 esperados, con que cuenta el apoyo material y financiero de los Estados Unidos y Canadá, que se han quedado cortos. Gracias a Dayairis Rodríguez desde Facebook con nosotros, a comentar, compartir y a darle a me gusta. Señores, los que quieran destacar su comentario con el super chat pueden hacerlo en el super chat aquí abajo y con eso apoyan esta emisión en directo para ustedes. En una llamada con la prensa, el encargado de América Latina para el Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que la visita en su momento en el que Washington quiere apuntalar el desarrollo en materia de seguridad con progreso político que desemboque en la celebración de elecciones. Bueno, esto lo de Brian Nichols, no quiero ver eso, quiero ver cuando venga para acá. Blinken en República Dominicana. El jefe de la diplomacia estadounidense también visitará República Dominicana el viernes y se reunirá con el recién reelecto presidente Luis Abinader, con quien tratará asuntos relativos a la seguridad en Haití y hablará sobre la necesidad de normalizar las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. ¿Cuál es el problema con las relaciones entre República Dominicana y Haití? ¿Cuál es el problema? ¿Van a normalizar el qué? ¿La migración irregular? ¿Van a normalizar el qué? ¿Un nuevo plan de regularización? ¿Van a normalizar el qué? En que todos los nacidos en República Dominicana de padre y madre haitianos sean reconocidos como dominicanos. ¿Qué es lo que van a normalizar? A normalizar las relaciones que tienen las relaciones entre Haití y República Dominicana. Lo único, el lema entre las relaciones de República Dominicana y Haití, cada vez es más, esto tenemos que hacerlo nosotros y patrocinarlo. Las dos banderas, las dos naciones, República Dominicana y Haití, o Haití y República Dominicana, bajo el lema, ellos allá y nosotros aquí. Esa es la única relación que tenemos que tener con Haití, por el respeto mutuo. Yo respeto a Haití, ellos allá y nosotros aquí. Yo respeto a Haití, yo respeto el derecho humano de los haitianos, ellos allá y nosotros aquí. Yo respeto la política internacional de Haití, ellos allá y nosotros aquí. Yo respeto el derecho que tiene cada ciudadano haitiano de elegir a su presidente, que no lo hacen casi por 8 años, pero ellos allá y nosotros aquí. Nosotros respetamos que haya una cantidad muy controlada, fuertemente controlada,
Cada haitiano que pase la frontera debe ser no solamente controlado a la entrada, sino durante toda su estancia en República Dominicana y que vengan a trabajar solamente, no a parir, no a estudiar, que vengan únicamente a trabajar, que cumplan con su cometido y que vuelvan a Haití, ellos allá y nosotros aquí. Eso es la única relación que deben de tener los dominicanos y los haitianos. Así hemos vivido 200 años. El día en que no se cumpla el ellos allá y nosotros aquí, habrá una guerra. Pretenden provocar una guerra entre República Dominicana y Haití. Y como República Dominicana va a arrasar, a acabar, a destruir. Ay, República Dominicana es un genocida. Están cometiendo un genocidio. Eso es lo que pretenden. O que el pueblo sea el que se tire a la calle y tenga el gobierno que intentar, cuidado con el gobierno, intentar algo ante cualquier expresión patriótica, nacionalista, de protección y de la defensa de nuestro país. Cuidado el militar que se atreva a hacer algo a un dominicano que vaya a defender su frontera. Cuidado al policía que se atreva a hacer algo a un dominicano que con el legítimo derecho vaya a defender su frontera. Cuidado a las autoridades, cualesquiera que sean, que quieran detener al pueblo dominicano cuando salga a defender a su país. Porque entonces, ¿son enemigos? ¿Las Fuerzas Armadas son enemigos? No. ¿Las policías son enemigos? No. ¿Son traidores? Sí. ¿Se la buscan? ¿Se la buscan? Sí. ¿Se están haciendo ricos y millonarios con la crisis en Haití? Sí. Pero cuidado cuando el pueblo sea el que decida luchar por su defensa, ya que no lo están haciendo ni Luis Abinader, ni el Ministerio de Defensa, ni la policía, ni nadie, ni inmigración, que cuando quiera hacer algo, le caen encima. Entonces, esa es la única relación que se debe de velar entre República Dominicana y Haití. Aquí nadie me puede venir con esto de hablar sobre la necesidad de normalizar las relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. Desde luego esperamos ver unas relaciones más normales entre República Dominicana y Haití. Cuando Haití tenga un presidente y cuando Haití tenga un gobierno y cuando Haití tenga autoridades representadas por el pueblo haitiano, los dominicanos hablamos de relaciones. Mientras tanto, no. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con gente que miente? Con gente que tú le dices, mira, y ese canal no pueden hacer, no, ese canal no lo está haciendo nadie. Le ajustaron un canal a la República Dominicana. Con gente que viola acuerdos, tratados internacionales. El que apoya a Haití, atención, el que apoya a Haití, Anthony Blinken, atención, por respeto nada más. Porque yo espero que él esté viendo este video. El que apoya a Haití apoya la violación al Tratado Internacional entre República Dominicana y Haití. Ustedes están apoyando la violación del Tratado Internacional entre República Dominicana y Haití por parte de los haitianos. Pues si usted apoya la violación, no se meta entre lo que pasa entre República Dominicana y Haití. No se meta con lo que pasa entre República Dominicana y Haití. No se meta ahí que le va a salpicar. Entonces, todo, atención, ustedes recuerdan, y yo lo digo, no defiendo ni ataco a ningún país. Israel, que haga lo que quiera con Gaza. Gaza, que haga lo que quiera con Haití. Rusia, pues que con Haití. Gaza, que haga lo que quiera con Israel. Rusia, que haga lo que quiera con Ucrania. Ucrania, que haga lo que quiera con Rusia. Argentina, que hagan lo que quieran con su Milei. Bukele, que hagan lo que quieran con Bukele. Bukele, que haga lo que quiera. El que está en contra, los venezolanos, que se chupen a su Maduro. Los cubanos, que aguanten. Aquí todo el mundo se va a rascar con sus propias uñas. La República Dominicana tiene un maldito problema. Es un cáncer que tenemos y tenemos que cortar por lo sano. Entonces, como nadie apoyó a la República Dominicana, como nadie apoyó a la República Dominicana cuando denunciamos la violación del tratado internacional, ¿de qué es ese tratado?
tratado internacional fronterizo y de paz. Violaron un tratado de paz. Si tú violas un tratado de paz, ¿qué tú esperas? Y yo no voy a joder mucho. Si violas un tratado de paz, ¿qué tú esperas? Carlos Almonte Athletics. Él pregunta cuáles van a tirarse a las calles. Me imagino que quiso decir los demboceros. Carlos, yo espero que nunca usted tenga que enviarme ni un video, ni ningún mensaje, ni escribirme por X, ni por WhatsApp, ni por Instagram. Mira lo que está pasando, Jaime, con mi familia. Vamos a tirarnos a las calles. Es muy bueno decirlo cuando no te está pasando nada. Cuando una familia apareció toda degollada en Dajabón, que el pueblo se tiró a las calles y sacaron a los que estaban ahí, la gente pidió. Esperemos que tú no tengas que pedirlo. Muy bien, qué bueno. Tú estás como los que viven en Torres, que dicen, yo no veo haitianos. No hay haitianos. O como yo que pueda, aquí no hay casi apagones. Pero yo tengo que defender los apagones que están recibiendo los dominicanos. Pero si tú entiendes, ese es tu derecho, yo lo apoyo desde aquí a usted. Si tú entiendes que ante una situación nadie se va a tirar a la calle, o sea que vamos a dejar que jodan a la República Dominicana y que masacren y que maten a los dominicanos, pues yo espero que no empiecen por su sector. Eso es lo único que yo le pido a Dios, que no empiecen por su sector. Señores, el que viola un tratado de paz lo que quiere es guerra. Así que aquí que no me hablen a mí, que no me hablen de relaciones entre República Dominicana y Haití, como aquí lo quiere Anthony Blinken. Desde luego, unas relaciones más normales entre República Dominicana y Haití. Estos países están naturalmente vinculados y será algo que tendremos en las conversaciones con sus líderes entre ambos lados de la frontera. El funcionario destacó también que la República Dominicana aporta una significativa asistencia a Haití. Creo que es la primera persona que lo dice en 200 años. Creo que esta es la primera persona que dice esto en 200 años. Y que Washington espera ver que los lazos entre los dos países operan con normalidad en el futuro. Operamos con normalidad, ellos allá y nosotros aquí. Ahora, ante la pregunta que te hice, ¿la visita de Anthony Blinken a República Dominicana es de cortesía? ¿Sí o no? Contéstala. Contesta lo que faltan, lo que no han votado. Contesten, le vamos a darle un minuto más para ver los resultados. Y ahora yo quiero que ustedes conecten ambos puntos para que ustedes vean, porque esto se llama análisis políticos. La forma en que yo analizo. Miren la forma en que yo analizo, porque cuando tú te llevas de lo que pasa en Haití y cuando tú llevas de lo que pasa en el mundo, queremos ver lo que pasa en el momento y no unimos puntos. Tenemos que unir puntos. Pasan tantas cosas que a veces no sabemos que un hecho tiene que ver con algo que ya pasó. Y es por esto, señores, que les había dicho, sudor, el único youtuber que está aquí con ustedes, cogiendo calor, cogiendo presión. Salgo del trabajo a las 5 de la tarde para venir huyendo para acá con ustedes. Pero estamos como el trompo, que enliado es que baila. ¿Usted ha visto el trompo? Enliado, así es que bailamos. Cuando hay problemas, así es que salimos. Cuando hay obstáculos, así es que nos levantamos. Enliado es que baila el trompo. Y aquí hay un verdadero trompo de caoba, un caobo de ébano. Ahora yo estoy privando mucho porque el hombre, como el hombre. Recuerdan que yo les había dicho que lo que esperan estas personas es que se normalicen relaciones más normales entre República Dominicana y Haití. Recuerdan que yo les había dicho eso.
Y les dije al principio, en la noticia que tiene que ver con que Blinken visita a Haití, esta noticia la leímos hace unos minutos a los que están llegando ahora, les dije, tomen en cuenta esto. Los funcionarios estadounidenses ven signos de progreso como la reanudación de los vuelos comerciales. Y esta mentira, una presencia cada vez mayor de la fuerza internacional. Pero la reanudación de los vuelos comerciales. ¿Recuerdan de lo que se quejó Haití cuando lo invitaron a la toma de posesión de Luis Abinader? ¿Recuerdan esto? Lo que dijo Dominique Dupuy. Déjame ver si yo lo busco aquí. Haití rechaza invitación a República Dominicana. Déjame ver si aparece aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. ¿Ustedes recuerdan esto? Gobierno de Haití. Ay, espérate, déjenme cerrar para volver a presentar. Mírenlo aquí. Gobierno de Haití rechaza asistir a juramentación de Abinader por el cierre del espacio aéreo. Esto fue el 13 de agosto, pero ya ellos venían diciendo que no venían porque no le daba la gana y luego pidieron esto. Recuerdan que hubo cuando República Dominicana iba buscando a los que estaban teniendo problemas allá en las embajadas, que los estaban atacando, cuando estaban evacuando, República Dominicana recibió disparos en Haití saliendo una de las aeronaves de una de las embajadas. Entonces, República Dominicana tomó la iniciativa de cerrar el espacio aéreo, luego lo invitan y le dicen, no, pero ustedes pueden venir, son las autoridades, son los vuelos comerciales. Las autoridades haitianas pueden participar. Ellos dijeron que no venían por el cierre del espacio aéreo. Pues mira de lo que va a hablar Anthony Blinken en Haití. Mira lo que va a hablar Anthony Blinken, que va mañana jueves a Haití, la reanudación de los vuelos comerciales. Pero Haití ha reanudado sus vuelos comerciales con todo el mundo. Ya han estado. Ay, déjame ver si encuentro otra noticia. Déjame ver si encuentro otra noticia. Haití reanuda vuelos comerciales. Vamos a ver. Haití reanuda vuelos comerciales. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Haití reanuda vuelos comerciales. Esto fue en mayo. Poco a poco fueron reanudando sus vuelos comerciales. ¿Entiendes? ¿Por qué ahora viene Anthony Blinken y que va a hablar con ellos para que reanuden sus vuelos comerciales? ¿Con quién es que tiene Haití cerrado su espacio aéreo? Míralo aquí. El cierre del espacio aéreo. Por eso te digo que cuando Blinken pide que Haití reanude sus vuelos comerciales y se reúne el viernes con Luis Abinader para supuestamente relaciones más normales entre República Dominicana y Haití. Uniendo estos puntos, cabe la pregunta: ¿es o no es presión que viene a ejercer Anthony Blinken? Y por eso te pregunté aquí en el sondeo, ¿la visita de Blinken a República Dominicana es de cortesía? No es de cortesía. Primero, es oficial, con una agenda, tanto en Haití como en la República Dominicana. Por eso, bien contestado por ustedes, 264 votos en este sondeo. Bendiciones para Mariluz, Esperanza Pinales, Daniel Santana, Luisana Munguailer, Nadime Miller, aquí con nosotros. Gracias siempre por el apoyo. Lo que pasa, Carlos, es que yo no puedo ser pesimista. Yo te entiendo. Yo entiendo que hay muchas personas que entienden que necesitamos un Balaguer, pero ahora. Dice que este país está jodido. Sí, muchos se piensan así, pero usted se imagina que yo todos los días venga aquí a decir que el país está jodido. No. Mi responsabilidad
es con los dominicanos. Este país parece jodido. Lo que no tenemos es ayuda. Simplemente es voluntad política que hace falta. Es voluntad política que hace falta, pero yo lo entiendo totalmente a usted, hermano. Gracias por sus comentarios. Señores, el 84% de ustedes votaron y entienden que la visita de Anthony Blinken no es de cortesía, primero porque tiene una agenda que va a agotar en Haití y una agenda que va a agotar en la República Dominicana y en una agenda donde le va a pedir a la República Dominicana que establezca, reanude las relaciones con Haití. Pero, oh, qué vaina, señores. ¿Qué le dijo el canciller Roberto Álvarez a Dominique Dupuy cuando ella rechazó venir aquí a la República Dominicana? ¿Qué le dijo Roberto Álvarez? Roberto Álvarez dijo que este era un buen momento para hablar sobre hasta lo del canal de riego, lo que ha pasado luego del canal de riego, reanudar conversaciones y ellos rechazaron esto. Entonces, si los haitianos han rechazado reanudar las relaciones entre República Dominicana y Haití, ¿debería la República Dominicana reanudar tan siquiera las conversaciones? Yo no me opongo a que se converse, pero yo entiendo que no debemos llegar a nada. Por eso te pregunto a ti, ponme ahí en los comentarios. ¿Tú crees que debemos tener una relación más estrecha con Haití o ellos allá y nosotros aquí? Yo creo que tenemos que estar pendientes. Luis Abinader no tiene una agenda a favor de la República Dominicana, por lo tanto, tenemos que estar pendientes de lo que va a traer luego, porque no es ahí te van a poner una cosa, es lo que va a salir luego de esta reunión entre ellos, porque Anthony Blinken es secretario de Estado y Luis Abinader es presidente de la República Dominicana, pero que funciona exactamente como el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. ¿Tú quieres saber por qué Luis Abinader actúa de una forma? Es que tú lo estás viendo como presidente. Incluso aquí votaron alrededor de un 25% por Luis Abinader. Lamentablemente por nuestro sistema de elección y nuestro sistema político. Pero Luis Abinader, cuando tú le quitas la palabra presidente dominicano y le pones embajador de Estados Unidos en RD, todo te cuadra. Es como cuando tú tienes un rompecabezas y te falta una ficha y cuando tú introduces esa ficha, esa variable, ¡pa!, la ecuación se equilibra. La ecuación de la traición contra la República Dominicana, la ecuación de la fusión con Haití, queda en perfecto equilibrio cuando te das cuenta que Luis Abinader es el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Gracias a todos ustedes por la gentileza de su atención. Si les gustó este contenido, envíenselo a sus vecinos y a sus amigos y a sus grupos de WhatsApp. Les voy a dejar por aquí un video que va a ser de su interés. Así que vamos a pedirle al Señor que les visite y le lleve la salud a su hogar para ustedes y para todos sus familiares. Nos veremos más adelante en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. ¿Qué crees? ¿Crees que saldrá algo favorable luego de la reunión de Anthony Blinken con Luis Abinader? Ponlo aquí en los comentarios. Feliz resto de la noche.